Listo, chicos, entonces vamos a terminar una partecita de conjuntos que nos quedó pendiente. Vamos a ver los intervalos, que son una especie de conjuntos, que básicamente son subconjuntos de los números reales. Ya vamos a ver qué es un subconjunto. Y vamos a iniciar con la parte de álgebra, es decir, vamos a iniciar a ver qué son expresiones algebraicas, cómo podemos operarlas, clasificarlas. Y pues la idea es que la otra semana trabajemos lo que son ecuaciones, ¿listo? Entonces, recuerden que la clase pasada vimos que era que cuando decíamos que A está contenido en B, entonces decimos que todos los elementos de A, entonces A contenido B, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que todos los elementos del conjunto A pertenecen a B. Entonces, ¿qué son los subconjuntos? Decimos que un conjunto es subconjunto de otro si el primero está contenido en el segundo, es decir, básicamente es otra forma de llamar a la contenencia de conjuntos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A contenido B, también puedo decir que A, el primero, es un subconjunto del segundo. Entonces, esto también lo puedo leer como A es un subconjunto de B. ¿Listo? Entonces, aquí decimos, es decir, que si A está contenido en B, entonces A es un subconjunto de B. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto A que tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Listo? Y B, pues entonces tiene los elementos 1 y 2. Entonces, podemos decir que B está contenido en A, ¿cierto? Porque todos los elementos de B, 1 y 2, también pertenecen a A. Entonces decimos que B está contenido en A y ahora también podemos decir que B es un subconjunto de A. ¿Listo? 1, este que sería el conjunto C, que está formado por el elemento 1, es decir, es un conjunto unitario, también está contenido en A. Entonces C también es subconjunto de A, D también es subconjunto de A, E es subconjunto de A, F también y G también. ¿Listo? ¿De casualidad hay alguna pregunta sobre este concepto, sobre qué es un subconjunto? Listo, entonces. Ahora, vamos a tener esta característica y es que todo conjunto está contenido en sí mismo. Por ende, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, tengo el conjunto A, que es igual a 1, 2, 3. Y entonces yo tengo que A está contenido en A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los elementos de este pertenecen a este. Pues si es el mismo conjunto, todos los elementos van a pertenecer a sí mismo. Entonces, recuerden que esto también lo puedo leer como A es subconjunto de A. Entonces, todo conjunto está contenido en sí mismo, por lo tanto, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿listo? Ahora, el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿listo? Entonces, recuerden que el vacío lo podemos simbolizar con este, así, o así, con dos llavecitas abiertas y nada dentro. Entonces, nos dice que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. ¿Por qué? Porque para nosotros demostrar que algo no es subconjunto de otro conjunto, pues tendríamos que ver que hay un elemento acá que no pertenece al de acá, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? Que el vacío no tiene elementos, entonces pues como no hay elementos no hay forma de sacar esa contradicción, entonces el vacío es subconjunto de todo conjunto, o también podríamos decir que el vacío está contenido en todo conjunto, ¿listo? En cualquier conjunto, ¿listo? Para terminar estos subconjuntos vamos a ver que la cantidad de subconjuntos que podemos formar a partir de un conjunto viene dado por la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces veamos el ejemplo de acá arribita. Entonces dijimos que el conjunto A tiene 3 elementos, ¿listo? Y la fórmula me dice que la cantidad de subconjuntos que yo puedo sacar del conjunto A viene dado por 2 elevado a la n. Entonces en este caso tengo un conjunto con 3 elementos. Entonces tengo 2 elevado al cubo. Y esto me da como resultado 8. ¿Listo? Esto quiere decir que hay 8 subconjuntos que puedo formar a partir de este. Entonces veamos. Primero están los subconjuntos que tienen un solo elemento. Entonces aquí tenemos C, D y F, ¿listo? Ahora vendrían los subconjuntos que tienen dos elementos. Tenemos este y este, ¿listo? Vamos 6. ¿Cuáles dos nos faltan? Nos falta el mismo, como dijimos, todos conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces faltaría el mismo. Y finalmente, ¿cuál falta? El vacío, ¿listo? Ahí están los 8. Entonces la fórmula 2 elevado a la n me permite saber cuántos subconjuntos puedo formar a partir de un conjunto dado, ¿listo? Entonces, finalmente, para hacer un resumen, tenemos que A contenido B, y ahí sabemos que esto significa que todos los elementos de A pertenecen a B, se puede leer de todas estas formas. A está contenido en B, que fue la que miramos la clase pasada. Otra que podemos ver es hacerlo del más grande al más pequeño, es decir, que B, el más grande, contiene a A, es decir, el conjunto más grande contiene al más chiquito. Y la que aprendimos hoy, A es un subconjunto de B, ¿listo? Ese es un último detallito que nos faltaba ver sobre los conjuntos, ¿listo? Ahora vamos a ver otro tipo especial de conjuntos
que especialmente de subconjuntos de los números reales, que son los intervalos. Entonces, ¿qué pasa con los intervalos? Los intervalos nos permiten representar de manera sencilla un conjunto de números reales. La ventaja es que solo necesitamos un límite inferior, que va a ser el número menor del conjunto, y un límite superior, que va a ser el número mayor de ese conjunto, y ahí vamos a poder simbolizar que están metidos todos los números entre esos dos límites, ¿listo? ¿Y por qué es útil? Porque nosotros trabajamos casi todo con números reales y pues definir un conjunto de números reales por extensión es imposible porque, por ejemplo, si es un conjunto que va de 0 a 1, tendríamos el 0,001, el 0,002, teníamos infinitos valores entre número y número. Entonces, por eso es complicado. Entonces, ¿qué me permite la notación de intervalos? Me permite escribir de forma sencilla un subconjunto de números naturales, entonces, de números reales, perdón. Entonces, tenemos, por ejemplo, el conjunto P está formado por los X que pertenecen a los reales, tales que X es mayor que 3 y menor o igual que 4. Entonces, ¿qué me dicen los límites? Para representar esto entonces, simplemente anoto los números, el número menor es el 3, va a ser el límite inferior, listo. El 4 es el número mayor, que va a ser, listo. El límite superior, si se dan cuenta, la variable queda como atrapada en esos dos límites. Y es lo que voy a simbolizar acá. Listo, pongo una coma y entonces, si aquí me dice que 3 es menor que X, entonces cuando no incluye el valor va a poner un paréntesis, ¿listo? Y aquí en este caso, cuando sí incluye el valor, que es un menor o igual, pongo un corchete. Entonces en este caso el 3, ¿listo? Iría un paréntesis. Y en el 4 iría un corchete. Esta sería la forma de representar a través de un intervalo este conjunto. Son los números desde 3 hasta 4. El 3 no lo incluye, ¿listo? El paréntesis quiere decir que no lo incluye, es decir, el 3 no lo tomamos, pero el 4 sí lo podemos tomar. Listo, veamos otro ejemplo. Tenemos el conjunto Q formado por los P que pertenecen a los reales. Recuerden que esta letra es lo de menos. Si ustedes trabajan con cualquier letra acá, pues la ponen acá ya. ¿Listo? Esto es simplemente la variable con la que estamos trabajando, pero pues por lo general pueden poner X en todos los conjuntos. Entonces tenemos el conjunto Q formado por los P que pertenecen a los reales, tales que P es mayor que menos 1 y menor que 7. Como se encuentra, está atrapada en estos dos límites. El menos 1 sería el límite inferior y el 7 el límite superior. Entonces ponemos menos 1, ¿listo? Y el 7. Entonces ahora vamos a ver si incluye en los extremos. Aquí dice que P es mayor que menos 1, es decir, que no lo incluye. Cuando no lo incluye pongo un paréntesis, ¿listo? Y el 7 dice que P es menor que 7, entonces tampoco lo incluye. ¿Listo? Esa es la forma. Les aconsejo siempre que dejen apuntando todas las desigualdades hacia la derecha, es decir, que la boca quede de esta forma, así como en estas, es decir, que la boca de todas queden así. Listo, ya vamos a ver un caso en el que están apuntando al otro lado. ¿Por qué es útil? Porque simplemente el número que está a la derecha de la variable va a ser el límite de la derecha. Y el que está a la izquierda va a ser el límite de la izquierda. Y ya solo tenemos que ver cuándo es cerrado, cuándo es abierto. Es una forma sencilla de escribirlo. Listo, vamos a este ejemplo. Tenemos el conjunto R formado por los Z que pertenecen a los reales tales que Z es mayor o igual que menos 9 y menor o igual que 10. Entonces escribimos los límites. Listo, el límite izquierda pues es el que está a la izquierda de la variable, el límite superior o el de la derecha es el que está a la derecha. Listo, y ahora miramos si son cerrados o abiertos. Aquí tenemos que Z es mayor o igual que menos 9. Entonces sí lo incluye. Entonces cerrado. Listo, y el 10 también es Z es menor o igual que 10, entonces también incluye. ¿Listo? Esta sería la forma de representarlos. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, ahora vamos a ver un caso en el que están apuntando hacia el otro lado, como este de acá. Tenemos L, que es el conjunto de los L que pertenecen a los reales, tales que L es menor que menos 7, pero mayor que 2. Entonces, en este caso, está apuntando hacia la izquierda la desigualdad. Entonces, vamos a convertirla o vamos a pasarla a que todo apunte hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es que vamos a cambiar estos dos de orden, es decir, este mayor o igual lo va a pasar acá, ¿listo? Y este mayor lo va a pasar acá, ¿listo? Lo único que hice fue intercambiar estos dos de lugar, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiarles la dirección, es decir, quiero que todo apunte hacia la derecha, entonces hago que todo apunte hacia la derecha, ¿listo? Y lo último que hago es cambiar los números de lado, es decir, el 2 estaba acá, lo paso acá. Esperen, aquí cometí un error, este tiene que ser un 7. Listo.
y este es un 7, ¿listo? Y así cambiamos esta desigualdad la cambiamos de sentido, es decir, de orden, y ya nos queda así. Entonces ya así cuando todo está apuntando hacia la derecha ya todo es más fácil. Entonces, ¿cómo escribimos este intervalo? 2 es el límite inferior, 7 es el límite superior, el 7 no lo incluye y el 2 sí lo incluye, ¿listo? Y así lo podemos escribir. Aunque pues si ustedes lo ven desde el principio así, está perfecto. Pues a mí me parece más sencillo para evitar confusiones. Simplemente cuando está apuntando todo a la derecha, el número que está a la derecha de la variable es el límite superior, el que está a la izquierda es el límite inferior y ya miramos si es cerrado o abierto. ¿Listo? Veamos este ejemplo acá. Entonces, ¿cómo pasamos que todo está apuntando a la derecha? Entonces, el primer paso es cambiar estos dos de acá. Entonces, este va a pasar a este lado y este lado. Pues como los dos son iguales no se va a notar el cambio. ¿Listo? El siguiente paso es que vamos a cambiarlos de dirección. ¿Listo? Y finalmente cambiamos este número acá con este de acá. Entonces aquí nos queda menos 6, aquí nos queda menos 4 y ya lo podemos pasar a notación de intervalo. Entonces límite inferior es el menos 6, iría abierto porque no lo incluye. ¿Listo? Y el superior es menos 4. Listo. Último ejemplo aquí de intervalos. Entonces tenemos P está entre menos 3 y 2, entonces mayor que menos 3 no lo incluye. Listo, recuerden que para que sea cerrado tiene que decir mayor o igual que o menor o igual que, ¿listo? Si solo es mayor o menor, entonces lo dejamos abierto. Menos 3 y 2, cerrado. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? De pronto alguna cosa que quieren que repasemos, algún punto que ya hemos hecho o ya pasamos al siguiente tema. Listo, ahora vamos a ver qué pasa con este. Entonces, tengo el conjunto X formado por los t que pertenecen a los reales, tales que t es mayor que 3. Entonces, aquí no tengo límite superior, entonces pues escribámoslo como lo venimos escribiendo. Entonces, 3 sería el límite izquierdo o inferior porque va a la izquierda de la variable, es abierto porque no lo incluye, listo. Y ahora, si se dan cuenta no tenemos límite superior, entonces aquí ¿qué pasa? Aquí introducimos el concepto de infinito. Entonces, cuando ustedes les digan que algo tiende o va hacia infinito, quiere decir que cada vez se hace más grande. Entonces, como no hay límite superior, t puede ser 4, 5, 6, 7, 10 mil, 1.000.000, 1.000.000.000, trillones y no va a tener fin. Es decir, si ustedes piensan en un número muy grande, después va a aparecer otro más grande que podemos poner. Entonces, para eso sirve el concepto de infinito, para decir que algo es muy, muy grande. ¿Listo? Entonces, utilizamos el símbolo de infinito. ¿Listo? Y antes le ponemos un más para decir que va a ser un número cada vez más grande. ¿Listo? Y otra cosa importante, nunca vamos a poder cerrar el paréntesis que contiene el infinito, porque el infinito es solo un concepto, no es un número. Ustedes no pueden operar el infinito es solo un concepto. Entonces no pueden incluir algo que no es un número, porque el infinito dice que algo se hace cada vez más grande, pero pues no lo puede incluir, es decir, no es un número. Entonces siempre va a ir abierto, ¿listo? Entonces esto sería la forma de representar este intervalo. T es mayor que 3 y va a hacerse cada vez más grande, es decir, que no tenemos límite superior. Listo. Entonces, ahora, vamos a estar acá. Entonces, las desigualdades están apuntando hacia la izquierda. A mí me parece más sencillo que todo está apuntando hacia la derecha. Entonces, aquí simplemente cambiamos de orientación e intercambiamos los números. Es como si fuese un espejo, ¿listo? Lo pueden pensar como un espejo. Pongo un espejo acá, ¿listo? Y al pasarlo, se convierte en esto acá. Y así ya puedo escribir mi intervalo. Entonces, me dice que es mayor que 5. X es mayor que 5, pero no está acotado superiormente, es decir, no tiene límite inferior, entonces esto se va para más infinito. Es decir, que X no tiene tope hacia arriba. ¿Listo? Ahora veamos el caso contrario. Entonces, tengo el conjunto Z formado por los Z que pertenecen a los reales, tales que Z es menor que menos 3. Entonces, tengo en este caso es un límite superior, que es menos 3. ¿Listo? Abierto porque no lo incluyo. Y ahora, ¿qué pasa? Z no tiene límite inferior, es decir, que puede ser un número cada vez más pequeño. Entonces vamos a aplicar análogamente el concepto de infinito, pero hacia los números negativos. Entonces decimos que esto se va hacia menos infinito. ¿Listo? Entonces el número cada vez se va a hacer más pequeño, pero no va a tener un límite. Como les dije, entonces siempre que trabajen con infinito no pueden cerrar ese corchete. Porque esto no es un número, es simplemente un concepto de algo que se hace cada vez más pequeño, pero pues no puede incluir algo que no es un número. ¿Listo? Acá otra vez tengo este caso, es decir, que está apuntando hacia la izquierda, entonces lo que hago es que cambie de lugares los números. El 8 pasa a la derecha, X a la izquierda y le cambia el sentido de la desigualdad.
Listo. Esto puede ser escrito de esta manera. Las dos son equivalentes. La ventaja de que todo está apuntando hacia la derecha, la boca del signo, es que el número que está a la derecha va a ser el límite superior y el de la izquierda inferior. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos escribir como 8 es límite superior, abierto porque no lo incluye. ¿Listo? Y hacia abajo no está acotado, es decir, que no tiene límite inferior, entonces esto se va para menos infinito. ¿Listo? ¿Entendieron el concepto de infinito? ¿Tienen alguna pregunta sobre este concepto de infinito o sobre algún ejercicio que ya hemos hecho? Listo, entonces ahora vamos a ver cómo escribir como conjuntos estos intervalos. Entonces tenemos intervalo, esto se lee el intervalo cerrado en 3 y abierto en 12. ¿Listo? Entonces esto pues podemos ponerle cualquier letra al conjunto, va a decir que es el conjunto P. Va a estar formado por los X que pertenecen a los números reales, y aquí estamos trabajando con números reales, ¿listo? Listo, tales que, y entonces pongo la X, ¿listo? Pongo el límite inferior que es 3, ¿listo? El límite superior que es 12, es decir que la variable está atrapada entre esos dos límites, y entonces el 3 lo incluye, entonces va a ser un menor o igual, y el 12 no lo incluye, entonces simplemente X es menor que 12, ¿listo? Y así lo transformamos a conjunto. Listo, siguiente ejemplo, entonces tengo el intervalo abierto en 0 y abierto en 1. Entonces pongámosle Q, y bueno, aquí podemos trabajar con la variable que queramos, entonces Q va a ser el conjunto formado por los P que pertenecen a los números reales, ¿listo? Tales que, entonces P, ¿listo? Siempre va en la mitad, límite derecho o superior, entonces va aquí a la derecha de P, 1, límite inferior a la izquierda de P, y entonces ya miramos si está abierto o cerrado. Aquí el 0 es abierto, entonces ponemos simplemente que P es mayor que 0 y P es menor que 1, ¿listo? Esa sería la forma de representarlo como conjunto. Listo, acá otro entonces, T, va a llamar el conjunto T, es el conjunto formado por los X que pertenecen a los números reales, tales que, entonces la variable va en la mitad siempre, ¿listo? Entonces, aquí no tenemos límite inferior, cuando tengamos infinito quiere decir que no hay límite, entonces inferior no hay y superior sí hay, que es un 4, entonces menor o igual que 4 porque va cerrado. Esta sería la forma de representarlo como un conjunto, ¿listo? Listo. Siguiente, entonces, llamémosle conjunto L, va a ser el conjunto formado por los Y, que pertenecen a los reales. Listo, tales que, entonces pongo la variable en el medio, listo, Y. Límite inferior es menos 1, listo, límite superior, tengo infinito, es decir que no hay límite superior. Y el 1 va abierto, entonces 1 es mayor que menos 1 y ya, ahí terminé. Listo. Último ejemplo, entonces tengo U, va a ser el conjunto formado por los Z, recuerden que aquí puedo poner cualquier variable, lo único importante es que la letra que ponga acá, también la ponga acá, ¿listo? Para saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces van a ser los Z, que pertenecen a los números reales, ¿listo? Tales que, entonces pongo la variable en la mitad y pongo los límites. Límite inferior es menos 5, límite superior es 5, ¿listo? Y ahora, si es cerrado, entonces, aquí va a ir menor o igual, ¿listo? Y así lo escribo. Esa sería la forma de pasar de intervalos a conjuntos. ¿Listo? Ahora entonces, ¿cuál sería el intervalo desde menos infinito hasta infinito? Pues estos simplemente son los números reales, ¿listo? Porque los números reales pues van desde menos infinito hasta más infinito, aunque también pues si queremos lo podemos escribir como, este es el conjunto U, por ejemplo, de los X que pertenecen a los números reales. Y ya, así terminaríamos. Listo, ahora, ¿cómo vamos a graficar intervalos? Es importante saber cómo graficamos intervalos porque nos van a servir, esto nos va a servir para poder graficarlos, para poder hacer operaciones entre intervalos, ¿listo? Entonces, ¿cómo grafico un intervalo? Simplemente, imagínense que esta es la recta numérica, entonces, va a graficar los extremos, entonces, ¿cuál sería el extremo inferior? Menos 2, entonces estaría por acá, ¿listo? ¿Listo? Y el extremo superior sería 5. Entonces, voy a hacer dos bolitas en cada uno, ¿listo? Que estén a la misma altura, ¿listo? Y entonces, si es paréntesis, es decir, si es abierto,
dejo la bolita sin rellenar y si es cerrado, pinto la bolita o la relleno. Entonces en este caso pues los dos son abiertos, entonces simplemente hago la bolita. ¿Listo? La dejo ahí quieta y hago la raya. Esa sería la forma de representar el intervalo menos 2, 5 en la recta numérica y como les mencioné nos va a ayudar a realizar operaciones entre intervalos. Listo. Este de acá. Entonces, los límites, ubicamos el 5, aquí pues no necesariamente tiene que ser todo guardar la misma proporción, es decir, no tiene que ver la misma distancia aquí al 0 que aquí a otro número, sino que pues es más que todo gráfico. Lo importante es que si es menor, esté a la izquierda y si es mayor, esté a la derecha. Listo. Entonces el 7 pues va a estar a la derecha del 5. Hacemos las dos bolitas. Listo. Y ahora miramos, entonces el 5 es cerrado, entonces relleno la bolita. Listo. Y el 7 también es cerrado, entonces relleno la bolita. Y uno de los puntos. Esa sería la forma de graficar ese intervalo. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando no está acotado por los dos lados, solo por uno. Entonces graficamos el intervalo inferior, que es el único que tenemos. Es abierto, entonces pues dejamos la bolita sin rellenar. Y se va para más infinito, eso lo simbolizamos con una raya. Y le ponemos una flechita al final. Esto quiere decir que se va para más infinito. Listo. Recuerden que si tienen dudas me pueden ir escribiendo al chat sobre cualquier pregunta que tengan o para saber que todo está claro, listo. Entonces ahora, este de acá tenemos solo límite superior, entonces va a ser un menos 3, listo. Y no tiene límite inferior, entonces el menos 3 está cerrado, entonces voy a rellenar la bolita. Y como va para menos infinito, entonces se va para acá y le pongo una flecha al final. Así se simbolizaría o se representaría gráficamente este intervalo. Este de acá, entonces, graficamos los extremos, menos 4, listo, y 7. Entonces, en menos 4 es cerrado, entonces relleno la bolita. En 7 es abierto, entonces la dejo sin rellenar y 1. ¿Listo? Así representaríamos gráficamente ese intervalo. Me pasé un poquito. ¿Listo? Ahí, perfecto. Listo. Este de acá, menos 7 y 0. Entonces, grafico los límites. Menos 7 está acá, 0 está acá. Listo, lo importante no es que todo sea exacto, sino que los números positivos pues están a la derecha de los negativos y si el número es mayor pues tiene que estar a la derecha del menor. Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, el menos 7 es abierto, entonces no relleno. Y el 0 si está cerrado, entonces relleno. Y 1, ¿listo? Ahí ya grafiqué ese intervalo. Listo. Este de acá, para terminar, entonces menos 3. Listo, ahí, esto quedó mal. Listo. Recuerden que números negativos, entre más grande sea un número, menos valor va a tener. Listo, así sí está bien. Listo, entonces, límite inferior, menos 5. Límite superior, menos 3. Listo. Y entonces cerrado en menos 5, cerrado en menos 3, es decir que sí los incluye y trazo una recta. ¿Listo? Ya, esa sería la representación gráfica. ¿Listo? Entonces en un intervalo importante que el número de la izquierda siempre sea menor que el de la derecha. No puede ocurrir lo contrario. Ese sería un intervalo que está mal escrito. ¿Listo? Entonces, vamos a ver operaciones entre intervalos. Pues ya que el día anterior vimos cómo hacer operaciones entre conjuntos, pues los intervalos son una especie de conjunto, entonces vamos a ver cómo se hace. Aquí lo chévere de trabajar con intervalos es que todo lo vamos a hacer de forma gráfica, entonces es más sencillo de ver. Entonces, el primer paso es, entonces un intervalo recuerden que puede estar o en este o en los dos al tiempo. Entonces la unión es básicamente pegar estos dos, entonces pues los voy a pegar en un solo intervalo. Entonces primero voy a graficarlos con un renglón de diferencia, es decir, esto lo voy a escribir abajo y esto lo voy a escribir arriba. ¿Listo? Entonces, 4,5, entonces digamos que aquí está el 4, aquí estaría el 5. ¿Listo? Entonces grafiquémoslo. Cerrado en 4, ¿listo? Y en 5 va a ir abierto porque no incluye el 5. Listo. Y ahora con otro color vamos a graficar el de 7 a 8, pero vamos a graficarlo arribita de este. ¿Listo? No en la misma línea. Entonces el 7, esperen, primero pongo los números, el 7 estaría por acá. ¿Listo? Y el 8 estaría por acá. ¿Listo? Entonces lo graficamos cerrado en 7 y cerrado en 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser la unión? Pues básicamente vamos a crear un intervalo que tenga o una línea roja como este o una línea negra, es decir, vamos a formar un nuevo intervalo que contenga los dos. Entonces, pues el nuevo intervalo sería de acá hasta acá, ¿listo? Y de acá
hasta acá. ¿Listo? Entonces la unión básicamente sería pegarlos. Es decir, tengo que crear un intervalo en el cual estén los dos, básicamente. ¿Listo? Entonces básicamente aquí voy a dibujar aquello que esté o en negro o en rojo. ¿Listo? Entonces la unión pues sería ella misma. Entonces la unión de intervalos sería cerrado en 4, abierto en 5, unido a cerrado en 7 y cerrado en 8. No hay otra forma de representarlo, ¿listo? Y aquí gráficamente lo podemos ver. De 4 a 5, cerrado en 4, abierto en 5, unido, ¿listo? Unido a el intervalo cerrado en 7 y cerrado en 8. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tengo el intervalo desde menos infinito hasta menos 5, entonces menos 5 está acá. Entonces, en menos 5 es abierto y va hacia menos infinito, lo representamos con una flechita. Listo. Ahora con otro color, entonces representamos este, desde menos 5 hasta 8, entonces 8 está por acá. Listo. Entonces cerrado en menos 5, listo, hasta 8 y aquí también va a ir cerrado. Listo. Entonces la unión va a ser, va a crear un conjunto arriba que contenga los dos, entonces pues sería este de acá, listo. Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí tengo que en menos 5 es abierto en un intervalo y en el otro es cerrado, entonces pues lo que voy a hacer es dejarlo cerrado, porque recuerden que puede estar o en este, no tiene que estar en los dos al tiempo. Entonces lo dejo cerrado, listo, y sigo hasta acá, cerrado en 8, listo. Entonces pues el intervalo que surge de la unión pues va a ser desde menos infinito hasta el número 8, cerrado, listo. Esa sería la unión de estos dos intervalos, gráfico 1, gráfico el otro, y la unión pues va a ser un intervalo que contenga los dos, ¿listo? Entonces aquí tenía esto cerrado, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa cuando un puntico cerrado con un abierto? Pues que va a predominar el cerrado. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición de unión me dice que tiene que pertenecer a alguno de los dos conjuntos, ¿listo? Te recuerdo, si tienen preguntas sobre algo o sobre un ejercicio, pueden activar el micrófono o pueden escribir por el chat, ¿listo? Pasamos a este de acá. Entonces, graficamos los intervalos, entonces menos 3, vamos a trabajar el menos 3, el 5, vamos a utilizar también el 3 y el 7. Listo, entonces vamos a graficar esta acá. Entonces es abierto en menos 3, listo, y abierto en 5. Listo, arribita vamos a graficar el otro que es cerrado en 3 y abierto en 7. ¿Listo? A ponerle con rojo para que lo podamos diferenciar. Entonces, ¿qué sería la unión? Entonces recuerden, la unión es que esté en uno o en el otro. Entonces creamos un intervalo en el cual estén los dos. Entonces, inicio acá, abierto, sigo, listo, sigo y sigo. Listo, y acá, pues iría abierto. Listo, entonces la unión me va a dar abierto en menos 3 y abierto también en 7. Listo. Sigamos con este, entonces dice menos 3, entonces el menos 3 está por acá. El 2 está por acá. Vamos a trabajar también con el menos 1 y también con el número 1. Entonces graficamos este, cerrado en menos 3. Listo, cerrado en 2. Siguiente, entonces va a ser cerrado en menos 1 y cerrado en 1. Listo. Entonces, la unión básicamente es, tenemos que crear un nuevo intervalo que contenga todos los puntos de alguno de estos dos. Entonces, iniciamos acá, seguimos, 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 terminaríamos acá. Entonces, la unión sería cerrado en menos 3, listo, y cerrado en 1. Listo. Terminamos con este de acá. Entonces, vamos a trabajar con el menos 3, con el 1, el 0 y el 2. Entonces, primer intervalo, abierto en menos 3, abierto en 1. Listo. Y el otro, cerrado en 0 y
cerrado en 2. Entonces, ¿qué va a ser la unión? Va a ser un intervalo que contenga o este o este. ¿Listo? O los pegamos simplemente. Entonces, arrancamos acá, de izquierda a derecha. Seguimos, seguimos, seguimos. Y terminamos acá. Entonces, la unión sería el intervalo abierto en -3 y cerrado en 2. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente operación, que es la intersección. Entonces, como vimos, la intersección es el conjunto que resulta de los elementos que están en los dos conjuntos al mismo tiempo. Es decir, que a diferencia de la unión, entonces aquí tenemos que verificar que el conjunto que resulte o el intervalo que salga tiene que contener elementos de los dos. ¿Listo? Es decir, vamos a ver en qué pedacitos coinciden los dos intervalos y esos son los que vamos a anotar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, graficamos los intervalos. Vamos a trabajar con el número 2. Listo, el 2, el 1 y el 3. Entonces, graficamos los intervalos. Este es desde abierto en, perdón, cerrado en 2 y hacia menos infinito. Lo graficamos así. Y el otro abierto en 1 y cerrado en 3. ¿Listo? Entonces simbolicémoslo acá con rojo. Entonces, ¿qué va a ser la intersección de esos intervalos? Pues va a ser los pedacitos en los que coincidan los dos. Entonces, aquí iniciamos de izquierda a derecha. Voy acá, voy acá. Acá solo tengo uno, ¿no? Entonces, inicia acá, que es donde coinciden los dos. Y entonces, me pregunto, ¿tiene que ser cerrado o abierto? Tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque el intervalo rojo no incluye este valor, que sería el 1. Y recuerden que en la intersección tiene que pertenecer el valor a los dos conjuntos. Entonces, no, listo. Acá siguen coincidiendo los dos y hasta acá. Acá sería el cerrado porque los dos, el 2 pertenece a los dos. Y aquí ya solo tengo uno. Entonces, este sería el valor de la intersección, que sería abierto en 1. Listo. Abierto en 1 y cerrado en 2. Listo. Siguiente, entonces tenemos el intervalo cerrado en -3 abierto en 2 con, vamos a realizar la intersección con el intervalo cerrado en 1 y cerrado en 2. Entonces primero escribimos los números con los que vamos a trabajar. Tengo -3 por acá, el 1 y el 2. Listo, gráfico los intervalos. Entonces primero, -3 va a ir cerrado, listo, hasta 2 abierto, listo, y ahora el otro cerrado en 1 y cerrado en 2, listo. Voy a escribir este con otro color para que se diferencie. Entonces tenemos que hacer como un barrido de izquierda a derecha y solo anotamos cuando coinciden. Entonces acá tengo uno solo, no me sirve. Acá ya coinciden los dos, entonces me fijo en los extremos. Este está cerrado y este cerrado, entonces cerrado. Mientras uno esté abierto, toca poner abierto. Listo, seguimos. Acá coinciden los dos. Listo, y acá. Entonces tengo este cerrado, pero este es abierto, entonces tengo que dejarlo abierto. ¿Por qué? Porque el 2 no pertenece a este primer intervalo y en la intersección solo ponemos los que están comunes en los dos. Tiene que pertenecer a los dos para decir que está en la intersección. Entonces la intersección sería cerrado en 1, el conjunto cerrado en 1, listo, y abierto en 2. Listo. Siguiente ejercicio. Entonces tengo, primero miro los valores con los que voy a trabajar. Tengo -4, -1 y 2. Listo. Entonces grafico los intervalos. Abierto en -4. Listo. Hasta 2. Listo. Cerrado. Listo. Ahora, -1 cerrado. Hasta 2. Cerrado. Listo. Entonces, intersección donde coincidan los dos conjuntos. Entonces aquí solo tengo uno, no me sirve. Listo, acá. A partir de acá inician a coincidir. Coinciden, coinciden, coinciden hasta acá. Listo. Y cerrado porque los dos conjuntos incluyen el 2. Entonces, la intersección sería desde -1 hasta el número 2. ¿Listo? Vamos a terminar con este ejemplo abajo. Listo. Entonces, tenemos el primer intervalo es de menos infinito hasta 7, entonces el 7 está por acá. Y el otro es 7 a, esto es 12, listo. De 7 a 12. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Entonces, cerrado,
como va para menos infinito, una flechita hacia la izquierda. Listo, ahora este cerrado en 7, listo, hasta 12, abierto. Entonces, para la intersección tengo que buscar en dónde coinciden los dos. Entonces, en este caso, el único punto donde coinciden es en el 7, ¿listo? Entonces, me daría un conjunto de un solo elemento que va a contener al número 7, ¿listo? Entonces, la intersección va a ser el conjunto unitario con el elemento 7. ¿Listo? Esa sería la intersección de estos dos conjuntos. ¿Tienen alguna pregunta de las operaciones que hemos hecho hasta acá? Listo, entonces, vamos a ver diferencia de intervalos. Entonces, recuerden que la diferencia es, tengo que buscar los elementos que están en este, pero no están en este. Es decir, tenemos que escribir los elementos de este que no coinciden con los de este. Entonces, nuevamente vamos a graficarlos, ¿listo? Entonces, el 3, vamos a ver los números que necesitamos. Esto debe ser un 12, listo. Entonces, 3, listo. 2 está por acá, listo. ¿Qué más números vamos a utilizar? El 1 y el 2. Entonces, graficamos los intervalos. Cerrado en 3, listo. Cerrado en 12. Y ahora este, cerrado en 1 y cerrado en 2. Listo, entonces, ¿aquí qué tengo que buscar? Recuerden que en diferencia tomamos como referencia el primero que aparece. El primero que aparece es el de abajo. Entonces, toca buscar los elementos que están en este, pero no coinciden con este. ¿Listo? Entonces, esto coincide con este, entonces no lo podemos anotar. A partir de acá podemos iniciar a anotar, pero el 2... Esperen. Ay, no. El 2 va acá. Bueno, con ustedes, el 2 está aquí a la izquierda del 3. Entonces toca volver a graficarlos. Listo. Ya que los graficamos, entonces, ¿cuál es el que tomamos como base? El primero, de 3 hasta 12. Entonces, tenemos que buscar elementos que estén en este y que no estén en este. Entonces, aquí vemos que solo coincide en este pedacito. Entonces, tendríamos que dejarlo abierto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no el 3 pertenece a este y también pertenece a este. Entonces, no puedo dejarlo. ¿Listo? E iría hasta el 12. Entonces, la diferencia entre esos dos intervalos sería abierto en 3 y cerrado en 12. Listo. Otro ejemplo. Entonces, tenemos los intervalos 1, 2 y 3,12. Entonces, tenemos el 1, el 2. Listo. Bueno, más bien cambiamos este intervalo por 2,3. Listo. Y el 3. Entonces, los vamos a graficar. Entonces, este intervalo va de 1, cerrado en 1, cerrado en 2, y el de arriba va cerrado en 2 y cerrado en 3. Entonces, recuerden que en diferencia tomamos como referencia el primero. Entonces, tomamos este intervalo 1,2, listo, y nos toca anotar todos los elementos de este conjunto que no coinciden con el de arriba, ¿listo? Entonces, aquí el menos 1 no coincide, ¿listo? Entonces vamos anotando acá. No coincide, no coincide, no coincide. Coincide hasta acá. Entonces aquí lo vamos a dejar abierto. Porque el 2 pertenece a este conjunto y también pertenece a ese. Entonces lo necesito quitar porque recuerden que la diferencia son elementos de este que no pertenezcan a este. Entonces la respuesta sería cerrado en 1. ¿Listo? Y abierto en el número 2. ¿Listo? Listo. Entonces en este caso vamos a hacer las dos operaciones. Tenemos 4,7 menos 3, menos 1 y vamos a hacer menos 3,1 menos 4,7. Listo. Entonces en los dos casos
Vamos a graficar. Entonces, aquí, ¿qué números trabajamos? Tenemos el menos 3, que es el menor de todos, el menos 1, ¿listo? El 4 y el 7, ¿listo? Entonces, primer paso, graficar los intervalos. Entonces, pues graficamos este primero. Entonces, abierto en 4 y cerrado en 7. Listo. Y ahora este que tenemos, menos 3 va cerrado. Listo. Y cerrado en menos 1. Entonces tenemos que preguntarnos, recuerden, el primero es el de referencia. Elementos que estén en este y que no comparta con este. Pues justamente no comparten ninguno. Porque este es la representación gráfica del primero y esta es la representación gráfica del segundo. Entonces toca ver los elementos que están en el primero y no están en el segundo. Entonces pues la diferencia va a ser el mismo conjunto de 4 a 7. ¿Listo? Y ahora veamos qué pasa si aplicamos la operación inversa. Es decir, hacemos menos 3, menos 1 si cambiamos las direcciones. ¿Listo? Primero vamos a poner el intervalo menos 3, menos 1 y luego el otro. Entonces graficamos menos 3, menos 1, 4 y 7. ¿Listo? Entonces graficamos este cerrado en menos 3, cerrado en menos 1. Listo, y el 4 abierto en 4. ¿Listo? Y cerrado en 7. Entonces, elementos del primero que no comparte con el segundo, pues aquí todo el conjunto justamente no comparte nada con el segundo. Entonces, nuevamente la diferencia sería desde menos 3 hasta menos 1. ¿Listo? Por acá arriba había quedado otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos menos infinito a 4 cerrado, menos 6 abierto y 7 abierto. Entonces, graficamos los números. Entonces, 4. ¿Listo? 6 y 7. Que bueno, cambiémoslo un poco para ver qué pasaría si comparten un elemento. Entonces aquí vamos a iniciar desde el 3. Listo, entonces trabajamos con 3, 4 y 7. Entonces graficamos este intervalo cerrado en 4 y como así menos infinito va así. Y este acá, entonces abierto en 3, ¿listo? Y abierto en 7. Entonces serían, vamos a poner elementos que estén en el primero, es decir, desde menos infinito hasta 4 y que no comparta con el de arriba. ¿Listo? Entonces, iniciamos de izquierda a derecha. Aquí todo esto no comparte con el de arriba y hasta acá llega. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser, listo, flechita hasta acá, hasta el 3, donde coinciden. Y pues aquí iría abierto. Ah, no, mientras aquí iría cerrado, perdón. ¿Listo? ¿Por qué iría cerrado acá? Porque el 3 pertenece al de abajo y no pertenece al de arriba. Entonces, iría cerrado. Entonces, la diferencia de estos dos conjuntos sería desde menos infinito hasta 3. Listo, hasta el número 3 cerrado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Sobre alguna operación, unión, intersección, diferencia de intervalos? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Listo, entonces vamos a ver diferencia simétrica e intervalos. Entonces recuerden que la diferencia simétrica se define de la siguiente manera. Entonces tengo A diferencia simétrica B va a ser igual a A menos B unido esto A menos B unido con B menos A. ¿Listo? Esa es la definición de diferencia simétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero las diferencias y luego las unimos. Entonces, aquí vamos a hacer la diferencia de el primero menos el segundo, A menos B,
Entonces, anotamos los valores que tengamos. Entonces tenemos menos 3. ¿Listo? Aquí a la derecha del menos 3 está el menos 2. ¿Listo? Entonces acá, nuevamente. Entonces aquí nuevamente me equivoqué, perdón. Tiene que ser al revés, porque 5 es menor que menos 3. ¿Listo? Y recuerden, el intervalo, el límite inferior siempre tiene que ser menor que el superior. ¿Listo? Entonces tenemos menos 5 está por acá. Listo, entonces abierto en menos 5. Listo, y cerrado en menos 3. Listo. Ahora el otro es abierto en menos 2 y cerrado en 7. ¿Listo? Entonces, A menos B sería que estén en el primero, es decir, en menos 5, menos 3 cerrado, pero que no estén en el segundo. Pues entonces todos los elementos de este no pertenecen a este segundo porque pues no hay intersección de los dos, es decir, no coinciden en ningún lado. Entonces, la diferencia, entonces, menos 3, menos 5, menos 2, 7. Entonces me da como resultado menos 5, menos 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos la diferencia entre este y este. Ahora vamos a hacer el contrario, vamos a hacer la diferencia entre este y este. Entonces, nuevamente graficamos. Entonces, menos 5, menos 3, listo, menos 2 y 7. Entonces, abierto en menos 5, cerrado en menos 3, listo. Y este de acá sería abierto en menos 2 y cerrado en 7. Entonces, va a ser ahora. Ya hicimos este menos este, entonces ahora toca hacer este menos este. Entonces son elementos que estén en este y no pertenezcan al de acá. Entonces, todos los elementos de este no pertenecen a este, entonces la diferencia va a ser el mismo conjunto, es decir, desde menos 2 abierto hasta 7 cerrado. ¿Listo? Entonces, el próximo paso de la diferencia simétrica sería unir estos dos de acá. ¿Listo? Unir menos 5, menos 3 y menos 2,7. Entonces utilicemos el gráfico acá. Acá ya tenemos graficado este, correspondería a este, y este a este. Entonces recuerden que la unión es pegarlos. Entonces inicio de izquierda a derecha, acá, ¿listo? Y le agrego este pedacito acá. Entonces la diferencia simétrica va a ser menos 5, menos 3, ¿listo? Cerrado en menos 3 unido a entonces abierto en menos 2 y cerrado en 7. Esa sería la diferencia simétrica entre intervalos. Listo. Para terminar, operaciones entre intervalos. Entonces, vamos a ver cómo sacamos el complemento de un intervalo. Este es el más sencillo de todos. Entonces, recuerden que el complemento de un conjunto eran los elementos que pertenecían al universo y que no pertenecían al conjunto, o podríamos verlo también como los elementos que le faltan al conjunto para ser igual al universo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es graficar el intervalo y pues, ¿qué va a ser el complemento? Va a ser todo lo que no sea ese intervalo. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo con ejemplo. Entonces, aquí grafico el 7. El intervalo sería es de menos infinito hasta 7 cerrado, se graficaría así, ¿listo? Y entonces, ¿qué va a ser el complemento? El complemento va a ser el intervalo o los intervalos resultantes de el universo, que sería todos los reales que no pertenezcan a esta recta, es decir, que no coinciden con esa. Entonces, pues, iniciaríamos acá y justamente, pues, iría hacia la derecha, ¿listo? Ese sería el complemento del conjunto, es decir, que el complemento sería desde 7 abierto, ¿listo? Hasta más infinito. Y si unen esos dos, si unen un conjunto con su complemento, les tiene que dar el universo. Después, justamente, si unimos estos dos conjuntos, nos va a dar como resultado los números reales. ¿Listo? Veamos este ejemplo acá entonces. Vamos a ir al complemento de
Entonces graficamos el menos 7, graficamos el 11, y ahora graficamos el intervalo abierto en menos 7 y cerrado en 11. Entonces, ¿qué va a ser el complemento? Va a ser todo lo de la recta que no está acá. Entonces iniciaríamos, sería todo esto acá, ¿listo? Entonces, básicamente aquí si está abierto, pues lo pasamos a cerrado, y si está cerrado, abierto. Y acá está cerrado, lo pasamos a abierto y hasta infinito. Entonces, el complemento de este conjunto sería, ¿listo? Entonces el complemento sería desde menos infinito hasta menos 7, cerrado, unido, desde 11 abierto hasta más infinito. Listo, ese sería el complemento del conjunto. Listo, finalizamos con este ejemplo. Tenemos menos 6 y menos 1. Listo, graficamos ese intervalo. Entonces cerrado en menos 6. Listo. Cerrado en menos 1. Y que sería el complemento, todos los elementos que pertenezcan a la recta que no estén acá. Entonces iríamos acá desde menos infinito hasta acá. Listo. Está cerrado, lo pasamos abierto. Y acá nuevamente está cerrado, lo pasamos abierto y hasta más infinito. Entonces el complemento de este conjunto no es más que desde menos infinito hasta menos 6 abierto, unido, desde menos 1 abierto hasta más infinito. ¿Listo? Y con este bloque terminamos lo que son operaciones entre intervalos. ¿Listo? Y vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, antes de hacer los ejercicios, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿De pronto alguna cosa que no quedó clara o cualquier aporte que tengan? Listo, gracias, chicos. Entonces, vamos a resolver estos ejercicios. Entonces dice, en la intersección de los intervalos cerrado en 2 y cerrado en 7 y abierto en 3 y abierto en 10 hay tantos números enteros. Pues primero toca calcular la operación. Entonces, graficamos esos dos intervalos en la misma recta. Entonces vamos a trabajar con el 2, el 3, el 7 y el 10. Entonces, gráfico el primero, cerrado en 2, cerrado en 7. ¿Listo? Ahora el otro, abierto en 3 y abierto en 10. Entonces recuerden que la intersección va a ser cuando coinciden. Entonces aquí coinciden a partir de acá. Entonces, me pregunto, el 3 tendría que estar en los dos para poder incluirlo, pero el 3 no pertenece a este intervalo, entonces por eso dejo abierto. Listo, coincide hasta acá y acá. Entonces acá pues los dos están cerrados, es decir que el 7 pertenece a este y pertenece a este, entonces lo dejo cerrado. Listo. Entonces ya podemos anotar el intervalo que nos dio de 3, listo, hasta 7 cerrado. Entonces pues pasemos esto a desigualdades, entonces pues pongamos x, entonces x es mayor que 3, listo, y menor o igual que 7, entonces ¿cuántos números enteros tenemos? El 3 no puede pertenecer porque dice que x es mayor, entonces solo tenemos el 4, el 5, el 6 y el 7 si lo incluimos, es decir que en total tenemos 4 números enteros ahí, listo, 4, 5, 6 y 7, entonces la respuesta correcta sería la D, listo, pasemos a este acá, dice ¿cuántos enteros hay en el intervalo menos 5,2 cerrado, 11,2 cerrado? Entonces pasamos esto a conjuntos, entonces sería que x, ¿listo? X es mayor o igual que menos 5,2, ¿listo? Y menor o igual que 11,2. ¿Listo? Entonces nos toca contar cuántos enteros hay ahí. Entonces vamos anotándolos. El menos 5 pertenecería, porque recuerden, cuando tenemos números negativos, entre más grande es el número negativo, menos vale. Entonces el menos 5 es mayor que el menos 5,2, entonces va a estar a la derecha. ¿Listo? El menos 4, el menos 3,
el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, listo, 10. Y ahora, ¿el 11 pertenecerá? Sí, porque el 11 es menor que 11,2, entonces el 11 también pertenece. Entonces, ¿cuántos enteros hay ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, la respuesta correcta es que hay 17 números enteros en ese intervalo. ¿Listo? Y con esto ya terminamos. ¿Sí ve? O no, 11,2 es mayor que 11. ¿Listo? Entonces acá nos dice que el límite, el tope es de 11,2. Entonces como el 11 es menor que 11,2, por eso lo podemos incluir. ¿Listo? Y aquí en el negativo, lo que pasa es que entre más grande sea un número negativo, menos vale. Entonces el menos 5 va a valer más que el 5,2 y eso en la recta se representa que está a la derecha. ¿Listo? Entonces el menos 5 incluye y el 11 incluye. ¿Listo? Entonces ya que cerramos esta parte, vamos a pasar a lo que es álgebra. Entonces recordemos que la álgebra estudia básicamente las variables, es decir, las letras. Entonces aquí vamos a empezar a meterle letras a lo que ya hemos venido haciendo. Entonces vamos a partir por qué es una expresión algebraica. Entonces una expresión algebraica no es más que una combinación de números, variables, que son las letras, y operaciones matemáticas junto con sus signos. Entonces vamos a tener resta, suma, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las partes de una expresión algebraica? ¿Listo? Entonces, tengo la expresión algebraica es menos 15 ab al cuadrado. Entonces, la primera parte es el signo. Entonces, el signo puede ser negativo o positivo. Recuerden que si en una expresión no encuentran el signo positivo, no encontramos signo, es un signo positivo. Por ejemplo, el 7, sabemos que es positivo, solo que no se le anota, no se le pone al principio. ¿Listo? Entonces, el signo. Luego viene la parte del coeficiente, que el coeficiente no es más que el número. ¿Listo? Entonces, en este caso, es 15. ¿Listo? Y la tercera parte de una expresión algebraica es la parte literal. La parte literal son las letras. ¿Listo? Entonces, vamos a traducir del lenguaje cotidiano, es decir, como hablamos nosotros, al lenguaje algebraico. Entonces, aquí, de aquí en adelante, todo lo que desconozcamos, le vamos a poner una letra. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando un problema sobre la edad de Pablo, vamos a ponerle P a la edad de Pablo y así para irnos acordando. Entonces, tenemos, primera cosa dice, la suma de dos números distintos. Entonces, pues como no conocemos cuáles son los números, esto lo podríamos simbolizar como X más Y, ¿listo? Como son distintos, pues asumo que X y Y son distintas. Entonces eso en lenguaje algebraico lo podemos escribir así. X más Y, ¿listo? Siguiente frase dice, la resta de dos números distintos. Entonces pues puedo utilizar las letras que yo quiera. Entonces voy a poner P menos Q. Esto representaría la resta de dos números distintos. No conozco cuáles son los números. Listo, siguiente. El doble de un número. Entonces, siempre que vean una frase que diga el doble de, el triple de, el cuadrado de, entonces primero vamos a hacer lo que haya después del de y después nos devolvemos. Entonces acá dice el doble de, ¿listo? El doble de, entonces vamos a hacer primero lo que haya después de ese de. Dice un número, entonces pongámosle t. ¿Listo? Y nos devolvemos. El doble quiere decir multiplicar por 2. ¿Listo? Siguiente, el triple D. Entonces primero hacemos lo que está después, un número, pongámosle P, y nos devolvemos el triple. ¿Listo? Siguiente. Entonces tengo, por ejemplo, la mitad de un número. Entonces, la mitad de, primero hago lo que está siempre después de la palabra de. ¿Listo? Un número, pongámosle X, y la mitad. Entonces le saco mitad a ese número. Perfecto. Listo. Este truco es muy bueno, entonces. Dice la tercera parte de un número. Entonces un número pongámosle W y nos devolvemos. La tercera parte es dividir por 3. ¿Listo? Ahí lo tendríamos. Entonces ese truco es sobre todo útil cuando tenemos enunciados muy largos o más complicados. Entonces veamos esta acá. Dice los 3/4 de. Entonces hacemos lo primero vamos a hacer lo que está después del de. Entonces dice la suma de dos números. Entonces la suma de dos números la podemos representar como X más Y. ¿Listo?
Esa sería la suma de dos números. ¿Listo? Y ahora nos devolvemos, dice los 3/4. Entonces esto lo multiplicamos. Recuerden que todo esto pues va a ser una expresión, entonces por eso lo pongo entre paréntesis, para saber que el 3/4 cobija todo. Entonces 3/4 de la suma de dos números se escribiría así. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta pueden ir escribiendo. ¿Listo, chicos? Siguiente, el cuadrado de, entonces recuerden, primero hacemos lo que está después del de. La resta de dos números, entonces la resta de dos números sería x menos y. ¿Listo? Y ahora nos devolvemos, dice el cuadrado de, entonces pues ponemos esto entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Ese sería el cuadrado de la resta de dos números. ¿Listo? Ahora vamos a ver este, dice la suma de. Entonces hacemos primero la parte que está después del de, dice el cuadrado de dos números. Entonces llevamos un número p y al otro q. Esto sería el cuadrado de dos números. ¿Listo? P y q al cuadrado. Ese sería el cuadrado de dos números. Y ahora me devuelvo. Me piden la suma, entonces lo sumo. Esa sería la suma del cuadrado de dos números, que es diferente a la de arriba, que sería el cuadrado de la suma de dos números. ¿Listo? Es diferente. Ahora vamos a ver la mitad de, entonces hacemos primero lo que está después del de, la diferencia de dos números. Entonces la diferencia de dos números sería x menos y. ¿Listo? Metemos esto entre paréntesis y nos regresamos. Entonces, ¿qué me decían? La mitad. Entonces, divido esto entre 2. Listo. Última dice, la suma de dos números consecutivos. Entonces, primero, después del d, dos números consecutivos. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, serían los números consecutivos? 11 y 12. Listo. Otro ejemplo, 3 y 4 son números consecutivos. Consecutivo quiere decir que uno está después del otro. Entonces, ¿cómo podemos simbolizar eso en lenguaje algebraico? Entonces, pongámosle el primer número x. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el segundo número? Pues va a ser x más 1. Es decir, el anterior le voy a sumar 1 para llegar al número consecutivo. Si x vale 11 y le sumo 1, me da el que sigue después. ¿Listo? Por ejemplo, si me piden la suma de números pares, entonces recuerden que entonces le pongo x al primer número y que tendría que poner el segundo número, x más 2. ¿Por qué? Porque entre pares hay 2 de diferencia, porque recuerden, después de un número par iría un impar y después de ese impar iría otro par. Entonces, si quiero hacer la suma de un número con el siguiente par que hay, sería x más 2. ¿Por qué? Entre pares y pares hay 2, entre impares e impares hay 2, ¿listo? Y entre pares y números impares hay solo una diferencia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el lenguaje algebraico? ¿Les quedó claro todas las expresiones? ¿Qué tal les pareció? Listo, entonces ahora vamos a hacer operaciones. Entonces, vamos a ver cómo podemos operar estas expresiones algebraicas. Entonces, primera operación que vamos a ver, suma y resta. Entonces, para hacer suma y resta de expresiones algebraicas, primero tenemos que conocer qué son términos semejantes. Entonces, decimos que dos términos son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, si tienen las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. ¿Listo? Puede que tengan la misma letra pero pero elevada a diferente exponente. Eso no me sirve. ¿Listo? Tiene que ser exactamente las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Entonces, vamos a hacer esta actividad. Dice, 3x al cuadrado es un término semejante de 6x al cuadrado. Entonces los números los ignoramos y nos fijamos en la parte literal, es decir, en las letras. Tengo x al cuadrado y x al cuadrado, es decir que efectivamente son términos semejantes. Listo, siguiente. Entonces acá tengo, listo, ab al cuadrado y a al cuadrado. Entonces nos fijamos sobre las letras y en este caso estos no son términos semejantes porque aquí la a está elevada a la 1 y la b al cuadrado y aquí pasa lo contrario, a está elevada al cuadrado y b a la 1, entonces estos no son términos semejantes. Listo, siguiente, entonces verifico las letras, la x está elevada al mismo exponente, la y está elevada al mismo exponente y la z elevada al mismo exponente. Recuerden que cuando una letra no tiene exponente está elevada a la 1. Entonces, esta y estas son iguales, estas dos partes literales, entonces sí son términos semejantes. ¿Listo? Entonces, solo podemos sumar o restar términos que sean semejantes. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces, simplemente para sumar y restar términos semejantes, vamos a dejar las letras exactamente igual y hacemos las operaciones de los números que las acompañan. Entonces, 8a y 3a
son términos semejantes porque tienen la misma parte literal, las mismas letras, A y A. Entonces dejo la misma letra y hago las operaciones. 8 más 3 me da 11. Entonces me da 11A. ¿Listo? Pasemos a este. Entonces, términos semejantes, tengo PX, entonces si se puede hacer, dejo las letras tal cual, no las muevo, ¿listo? Y hago las operaciones, tengo 8 menos 4 me da 4, entonces el resultado de esto va a ser 4PX, ¿listo? Entonces, estos de acá, veamos si los podemos sumar, tengo X, pero aquí tengo X al cuadrado, es decir que esto no lo puedo sumar, ¿listo? Tiene que ser exactamente la misma parte literal, las mismas letras. ¿Listo? Así se suma y se resta. Listo, vamos a unos un poquito más complicados. ¿De esta página o de la siguiente? Espérame. ¿Te refieres a esta partecita que es una expresión algebraica? Ah, listo. Ahí te la dejo un segundito, ¿listo? Igual recuerden que en estos días les voy a enviar al grupo todas los tableros que hemos hecho, ¿listo? Ahí están marcados por el número de la clase y los temas que se trataban, ¿listo? Listo. Entonces, vamos a hacer operaciones un poquito más complicadas, ¿listo? Entonces, iniciamos con este 7x, vamos a ver si hay otro término semejante. Entonces tengo x, a ver, y acá no me sirve, listo. Tengo x y no tengo más. Entonces dejo la x y realizo la operación. Entonces tengo 7 menos 15. Te recuerden que esto sería operación entre números enteros. Recuerden que cuando tengo dos números con diferente signo, busco cuál es más grande en valor numérico. Aquí tengo el 15 y aquí tengo el 7. ¿Cuál es más grande en valor numérico? El 15. Entonces dejo el signo de ese y hago la resta. 15 menos 7 me da 8. Entonces, 8. Listo. Y ya salí este término y ya salí este término. Listo. Siguiente, y al cuadrado. Vamos a ver si es semejante con otro. Sí, es semejante con este de acá. Tienen la misma letra, eleva el mismo exponente. Entonces dejo la letra y hago la operación. Entonces tengo 8 más 3 me da 11. Entonces más 11 y al cuadrado. Listo, se va y se va. Listo. Y me queda este solo que pues no hay más términos semejantes. Entonces simplemente lo dejo ahí, quietico. Y lo pongo al lado. ¿Listo? Entonces, hagamos esta acá. Dice entonces, tengo 9x al cubo, y al cuadrado, z. ¿Listo? Entonces vamos a ver si esto sea algún término semejante. XY no me sirve, p al cubo no, x al cubo, y al cuadrado, z sí me sirve. Entonces estos dos son términos semejantes. Entonces dejo la parte literal quieta. X al cubo, y al cuadrado, z. ¿Listo? Y hago la operación. 9 menos 6 me da como resultado 3. Listo. Ya salí de este y ya salí de este. Listo. Pasamos al otro. Entonces tengo XY. ¿Listo? Entonces, XY es semejante con este. XY. ¿Listo? Recuerden que cuando no hay números al lado de las letras, quiere decir que es un 1. Entonces aquí tendríamos un menos 1 y acá un 1. Entonces hagamos la operación. Menos 1 más 1 me da 0. ¿Listo? Entonces cuando tengo un 0 multiplicando algo, eso se va. Es decir que no pongo nada. ¿Listo? Esa expresión se cancela. Entonces, ya hice este y ya hice esto. Listo. Sigamos. P al cubo lo podemos agrupar con este P al cubo. Entonces dejo P al cubo y realizo la operación. 8 menos 9 me da como resultado menos 1. Listo, menos 1. Pero como el 1 no se pone, entonces simplemente dejamos el signo menos. Y ya se entiende que hay un 1, ¿listo? Entonces me da como resultado menos P al cubo. Listo, terminamos con esta acá. Entonces, primera cosa que veo acá, entonces tengo un menos antes de una expresión, eso hace que le cambie el signo. Entonces tengo menos y menos, esto se convierte en más, porque esto es como si tuviese un menos 1 multiplicando a esta expresión de acá. Entonces puedo cambiar este menos 5x al cuadrado como más 5x al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí ya puedo empezar a ver cuáles son términos semejantes. Entonces, tengo x y al cuadrado, vamos a ver si términos semejantes, sí, x y al cuadrado, estos dos son términos semejantes, entonces dejo las letras, x y al cuadrado,
y realizo las operaciones. 6 menos 7 me da como resultado menos 1. Entonces recuerden que el 1 no se pone, me queda solo menos xy. Listo. Ya el cuadrado. Siguiente, pues, el x al cuadrado es semejante con este, con el 5x al cuadrado. Entonces dejo la parte literal, las letras las dejo igual y hago la operación. Menos 4 más 5 me da como resultado 1, pero el 1 no se pone, entonces simplemente dejo más x al cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a multiplicación? De pronto sobre algún ejercicio o sobre algún concepto, sobre alguna operación. Listo, entonces vamos a ver multiplicación de expresiones algebraicas. Entonces, para realizar la multiplicación de expresiones, lo que primero vamos a hacer es seguir este orden. Primero vamos a, vamos a operar los signos. Es decir, vamos a recordar la ley de signos. Menos por menos da más por menos da menos por más da menos y más por más da más. Recordamos la ley de signos. Entonces, primer paso, multiplicamos los signos. Segundo paso, multiplicamos los números o los coeficientes que acompañan las expresiones algebraicas. Y tercer paso, vamos a multiplicar las letras. Para multiplicar las letras vamos a aplicar una propiedad de potencias de igual base. Entonces vamos a ver en qué consiste esta propiedad antes de pasar a la multiplicación. Entonces esta propiedad me dice que si yo tengo la multiplicación de dos potencias, entonces recuerden que una potencia es una base, que es el numerito que ven acá abajo, elevado a un exponente. Entonces si tengo dos potencias que tienen la misma base, es decir que el número abajo es igual, entonces pues en este caso x es igual a x. Entonces la multiplicación va a ser el resultado de dejar la misma base y sumar los exponentes. 2 más 3 me da como resultado 5. Listo, veamos otro ejemplo. Tengo y al cubo y la voy a multiplicar por y a la menos 1. ¿Listo? Entonces, como las dos tienen la misma base, entonces dejo la misma base, ¿listo? Que es y, sería y, y sumo los exponentes. 3 menos 1 me da como resultado 2. Listo. Un último ejemplo. Entonces tengo 6x al cubo. Bueno, veámoslo sin coeficiente. X al cubo multiplicado por x a la 7. Entonces, como las dos potencias tienen la misma base, entonces dejo la misma base x y sumo los exponentes. 7 más 3 me da 10. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar esos tres pasos. Entonces, recuerden, si tienen preguntas me las pueden dejar ahí en el chat y yo las voy leyendo y solucionando. Entonces, tenemos esta multiplicación. Te recuerden que la multiplicación puede ser o un punto o puedo meter esto entre paréntesis. ¿Listo? Cuando vean dos expresiones separadas por un paréntesis o una metida en paréntesis al lado de otra, significa multiplicación. ¿Listo? ¿Por qué aquí no utilizo el símbolo convencional de la X? Porque como va a trabajar con la letra X, puede ser que se confunda. ¿Listo? Entonces, primer paso, multiplicar los signos. Entonces tengo aquí signo positivo y signo positivo. Más por más me da más, el más no se pone. Si está al principio, entonces no lo ponemos. Listo, ahora multiplicamos los números. 4 por 3 me da como resultado 12. Listo, segundo paso, listo. Tercer paso, multiplicar las letras aplicando la ley de multiplicación de potencias con igual base. Entonces, acá tengo una X y acá tengo una X. Entonces dejo la X y sumo los exponentes. Recuerden que cuando una variable no tiene exponente 1. 1 más 2 me da 3. Listo. Paso a la siguiente letra. Y, también hay Y acá. Entonces, dejo la base y sumo los exponentes. Tiene exponente 1, 3 más 1, 4. Entonces, ese sería el resultado de esta operación. ¿Listo? Siguiente operación. 8px multiplicado por menos 7pz al cubo. Entonces, primer paso, multiplicar los signos. Más por menos me da menos. Siguiente paso, multiplicar los números. 8 por 7 me da 56. Listo. Tercer paso, pasamos a las letras. Entonces, acá tengo una X, pero aquí no hay una X. ¿Qué pasa cuando no está la misma letra en las dos expresiones? Pues simplemente las anotamos al lado. Entonces, X, pues no puedo multiplicarla por ninguna de acá. No puedo aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias con igual base. Listo. Ahora paso a la P. No hay P acá, entonces pues la anoto acá, normal. Y la Z pues también la anoto acá. ¿Listo? Entonces si no
voy a aplicar esa propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Simplemente pego las letras. ¿Listo? Puedo organizarlas por orden alfabético o por el exponente como ustedes quieran. ¿Listo? Y ya. Entonces ese sería el resultado. ¿Listo? Siguiente operación. Entonces tenemos menos 12x al cuadrado por y multiplicado por x por 5, x a la menos 1, y a la menos 4. Entonces, primer paso, multiplicar signos. Menos por más da menos. Segundo paso, multiplicar los números. 12 por 5 me da 60. Listo. Y tercer paso, las letras. Entonces, tengo x acá y x acá. Entonces, dejo la misma base y sumo los exponentes. 2 menos 1 me da 1. El 1 no se pone como exponente, entonces dejo ahí la x sola. ¿Listo? Y está en las dos, entonces aplico la propiedad, dejo la misma base y sumo. Esto tiene exponente 1, menos 4 me da menos 3. ¿Listo? Y así me quedaría la multiplicación. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces, ahora vamos a ver qué pasa en este caso. Cuando multiplicamos una expresión algebraica por una suma o por una resta. Es decir, por un término, por una expresión algebraica que tenga más términos. Aquí recuerden que un término se diferencia de otro por el signo. Entonces aquí tengo dos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, vamos a multiplicar este por este y luego vamos a multiplicar este por el de acá, siguiendo los pasos que vimos arriba. Entonces, primer paso, multiplico los signos. Este tiene un signo más, este más por más me da más, listo, no lo anoto. Ahora multiplico los números. 12 por 3 me da como resultado 36, ¿no? Listo. Siguiente paso, las letras. Este no tiene letras, entonces pues no puedo aplicar la propiedad de los exponentes, entonces simplemente dejo la y, listo. Ah, no, mentira, sí tiene. Solo vi el 12, listo, entonces x, aquí no hay x, entonces dejo la x sola. Listo, siguiente, la y, entonces está en los dos, entonces dejo la misma base y sumo. Aquí tengo un 1 y acá tengo un 1, entonces 1 más 1 me da 2. Entonces 12xy por 3y da como resultado 36xy al cuadrado. Listo, ya hice este de acá. Ahora hago esta de acá. 2x por y multiplicado por 2x al cuadrado. Entonces primero multiplico los signos. Entonces más por más me da más. ¿Listo? 12 por 2 me da 24. ¿Listo? Ahora las letras. Aquí tengo x y aquí tengo x, entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. 2 más 1 me da como exponente 3, ¿no? Listo. Siguiente, la y solo hay acá, entonces pues la dejo ahí. ¿Listo? Y así se realizaría la multiplicación cuando tengo una expresión algebraica multiplicada por, esto vamos a ver más adelante que se llama un binomio porque tiene dos términos. ¿Listo? Entonces pasemos a este ejemplo acá. Tenemos menos 7x al cubo y al cuadrado multiplicado por 4 menos 3y al cubo. Entonces, propiedad distributiva, este por este y este por este. Entonces, signos, menos por más da menos. 7 por 4, 28. ¿Listo? Y ahora miro las letras. Entonces, este es un número, no tiene letras, entonces pues, ¿qué vamos a hacer? Simplemente anotamos las letras o la parte literal de la expresión algebraica ahí pegaditas. ¿Listo? Listo. Pasamos al segundo término. Tenemos menos por menos me da más. Multiplico los números. 7 por 3 me da 21. ¿Listo? Entonces, x, este no tiene x, entonces pues anoto el exponente con su base igual acá. Listo. Y sí podemos aplicar la propiedad. Recuerden que tiene que tener la misma base, es decir, el mismo símbolo acá, y. Y sumamos 2 y 3 me da 5. Listo. Así realizamos la multiplicación. Ahora vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos dos binomios, es decir, dos expresiones algebraicas que tengan ya dos términos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso acá? Pues vamos a hacer la propiedad distributiva con cada término de esta. Entonces, x lo vamos a multiplicar por este, ¿listo? Y también por este de acá. Y este lo vamos a multiplicar por este. Y también lo vamos a multiplicar por este. Es decir, que en total nos van a salir 4 términos. Entonces, iniciamos con la x.
En primeros signos, más por más me da más. Listo, ahora los números. 1 por 8 me da 8. Y pasar las letras. X, como aquí no hay X, pues la dejo ahí quieta. Y Z, como aquí no hay Z, pues la dejo quieta. Listo. Ahora multiplicar X por este de acá. Más por menos me da menos. Listo. 1 por 2 me da 2. Listo. Y ahora las letras. X, aquí no hay X, entonces anoto la X sola. Y pues este no tiene más letras. Entonces ahí queda. Listo. Ya terminé la parte de arriba. Ahora vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces iniciamos este por este. Más por más me da más. Listo. 8 por 3, 24. Y pasamos a las letras. Tengo Y y tengo Z. Listo. Ahora pasamos a este por este. Más por menos me da menos. 3 por 2 me da 6. Y pues este no tiene letras, entonces dejo las letras de este quieto. Y aquí miramos a ver si de pronto podemos hacer alguna operación. Tengo XZ, no hay más, X tampoco comparte, YZ tampoco y X está sola. Entonces, ya que no hay términos semejantes y no puedo sumar y restar, entonces lo voy a dejar ahí quieto. Listo, entonces ahora, ¿qué pasa si tengo este término multiplicado por 3? Entonces, pues voy a aplicar la propiedad distributiva. Voy a multiplicar este por este de acá y este por este de acá. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Signos, más por más, más. Números, 7 por 7, 49. Listo, vamos a las letras. Acá hay A y acá hay A. Entonces dejamos la base y sumamos los exponentes. Esto tiene exponente 1. 1 más 3 me da 4. Listo, B solo hay acá, entonces la anoto. C solo hay acá, no comparte, entonces la sigo anotando acá. Al mismo exponente al que está. Y Z hay acá, pero no hay acá. Entonces también la dejo quieta. Listo, ya terminamos con el primer término. Siguiente. Entonces, más por más me da más. 7 por 3 me da 21. ¿Listo? Y ahora mira las letras. A no hay acá, entonces pues la anoto normal. B tampoco comparte, entonces la dejo quieta. Y C la dejo quieta con su exponente. Listo, ahora acá hay X, pero no hay X acá. Entonces la anoto aquí al ladito. Listo. Entonces me quedaría 21 AB por C al cuadrado por X. Listo, finalmente para este. Entonces tengo más por menos me da menos. 7 por 2 me da 14. ¿Listo? Y pues como este no tiene letras, pues anoto las letras del otro pegaditas ahí. No puedo hacer ninguna operación, no puedo aplicar la propiedad de multiplicación cuando tengo bases iguales. ¿Listo? Y ahí terminé. Ese sería el resultado de esa multiplicación. Listo. Y entonces, ahora este de acá, ¿cómo lo haríamos? Entonces, ya tengo 3, entonces pues nosotros en la multiplicación de números enteros, si tenemos la multiplicación de 3 números, pues ¿qué hacemos? Multiplicamos uno por el otro y al resultado lo multiplicamos por el tercero. Entonces eso aplicamos acá. ¿Listo? Multiplicaríamos este por este. ¿Listo? Este por este. ¿Listo? Este por este y este por este, que es como si tuviésemos dos términos multiplicados por dos términos, los ejemplos que vimos arriba, como este. ¿Listo? Y al resultado de eso, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, lo multiplicamos por este x de acá. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo para que lo practiquen más adelante. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver lo que ya les adelanté, que es qué son los términos de una expresión algebraica. Entonces, para identificar la cantidad de términos que tiene una expresión, entonces debemos saber que dos términos están separados por un signo, puede ser positivo o negativo. Entonces veamos acá. Entonces acá tengo un término y otro término, importante que no se puedan sumar ni restar. Entonces pues aquí vemos que esto no se puede restar con esto porque no tiene la misma parte literal, no comparten letras. Entonces, ¿cuántos términos tengo? Un término y dos términos. Esto sería una expresión algebraica de dos términos porque hay un más separándolos. Entonces recuerden, la diferencia entre un término y otro van a ser un signo. Entonces primero vemos que no podamos sumar ni restar. Entonces vemos que todos tienen letras diferentes, no puedo agruparlos. Entonces ya cada uno es un término. Entonces tengo un término, ¿listo? Acá tengo un signo. Entonces aquí el próximo va a ser un término, otro signo y por lo tanto otro término. Esta sería una expresión algebraica de tres términos. Listo, esta acá, pues sería una expresión algebraica de un solo término, porque no tiene signo que la separe con otro término. Entonces, un solo término. Listo, veamos esta de acá. Entonces, vamos a ver si de pronto hay términos semejantes. Tengo ya el cuadrado, no, el cuadrado x, z, w, no. Listo. Entonces, tengo
un término que sería 8y al cuadrado. Aquí tengo un signo. Recuerden que el signo separa otro término. Entonces aquí tendría dos términos. ¿Listo? Dos términos. Otro signo. Entonces esto separaría otro término. ¿Listo? Tres términos. ¿Listo? Otro signo. Entonces otro término 4. ¿Listo? Y otro término 5. Entonces esta sería una expresión algebraica que tiene 5 términos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre los términos? ¿Cómo diferenciar términos? Listo. Entonces, pero me parece que por acá había otro ejemplo. Listo, entonces, esta de acá. Entonces, escríbanme en el chat cuántos términos tendría esta expresión algebraica. Listo, tengan cuidado acá porque antes de ponerse a contar términos, tienen que ver si de pronto hay términos semejantes y toca hacer una operación primero. ¿Listo? Perfecto. Sí, tiene tres términos. ¿Por qué? Porque este x al cubo es un término semejante como este, me daría como resultado menos 4 x al cubo. ¿Listo? Y este p al cuadrado es un término semejante con este p cuadrado al k. Entonces realizo la operación y me da más 3 p al cuadrado. ¿Listo? El p, si el que está solito el p, no puedo agruparlo con nada más, entonces simplemente queda 6p. ¿Listo? Entonces tengo tres términos. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a definir qué es un polinomio. Entonces un polinomio es una expresión algebraica conformada por términos que tienen una variable. Entonces por lo general los polinomios tienen una sola variable, es decir, aquí trabajo todo con x. ¿Listo? Una sola letra. Y lo importante de que sea un polinomio es que la letra está elevada a un número natural. Es decir, acá tengo un 6, un 5, un 4, un 3, un 2, todos son números naturales. Entonces es un polinomio. Va a ser una combinación de términos que tengan una variable elevada a un número natural. ¿Listo? Un exponente natural. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo determina el grado de un polinomio? Entonces, el grado de un polinomio corresponde al exponente más grande que encontremos en la variable. Entonces, por ejemplo, aquí la x está elevada al cuadrado, aquí la x a la 1 y pues aquí recuerden que cuando hay un número solo es porque la variable está elevada a la 0. Todo número elevado a la 0 o toda cosa elevada a la 0 me da 1. Entonces como si no hubiese ahí exponente, o bueno, este exponente 0. Entonces, ¿cuál sería el grado de este polinomio? Es un polinomio de grado 2 porque el exponente más grande es el 2. ¿Listo? Por ejemplo acá. Entonces, no necesariamente tiene que estar organizado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo aquí, este tiene exponente 4, es un polinomio de grado 4. ¿Listo? El exponente más grande que veamos. Acá, ¿cuál es el exponente más grande? 1. ¿Listo? Entonces, esto es un polinomio de grado 1. Ahora, este de acá es un polinomio de grado 0. ¿Listo? Porque pues no tiene variable. Listo. Entonces, este de acá es un polinomio de grado 8. ¿Listo? El 8 es el exponente más grande. Este de acá es un polinomio de grado 2. ¿Listo? Y en el chat entonces escríbanme cuál es el grado de este polinomio de acá. Entonces recuerden, el grado de un polinomio es el exponente más grande que encuentre, el valor del exponente más grande que encuentre. Entonces aquí tendríamos un exponente 3, un exponente 6, 5 y 8. ¿Cuál es más grande? 8, entonces este es un polinomio de grado 8. Muy bien, Paula. Sí. Es un polinomio de grado 8. ¿Listo? Entonces vamos a ver que de acuerdo a la cantidad de términos que tenga un polinomio, los podemos clasificar. Entonces un monomio va a ser un polinomio de un término. Esta raíz mono significa 1. ¿Listo? Entonces va a ser un polinomio de un solo término. Por ejemplo, 2x al cuadrado sería un polinomio de un solo término. 3x al cubo sería otro monomio. ¿Listo? Un solo término.
Listo, binomio. Entonces bi, recuerden que bi significa 2, entonces binomio va a ser un polinomio que tenga dos términos. Entonces 2x al cuadrado, por ejemplo, más 4 sería un binomio. Otro ejemplo de binomio. Entonces 3x a la 4 menos 3x. Otro ejemplo de binomio. Listo. Trinomio es un polinomio que tiene tres términos. ¿Listo? Ahí viene la raíz tri. ¿Listo? Y cuando tenga más de 3, pues simplemente lo llamamos polinomio. Poli quiere decir varios. ¿Listo? Ahora, entonces, ya vamos a empezar a operar estas expresiones. Entonces, productos notables. ¿Qué significa notable? Notable en matemáticas quiere decir que no necesito hacer la operación completa para saber el resultado. Hay algunas fórmulas que puedo utilizar. Entonces, vamos a ver los productos notables. Entonces, como les dije, los productos notables son fórmulas que nos ahorran el trabajo de realizar todas las operaciones. Entonces, ya vimos que era un binomio. Un binomio es un polinomio que tiene dos términos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando elevamos al cuadrado un binomio. Es decir, tenemos, por ejemplo, a más b y todo lo elevamos al cuadrado. Entonces, la fórmula me dice que tengo que elevar el primer término al cuadrado. ¿Listo? El término de la mitad va a ser igual a 2 veces la multiplicación del primero por el segundo. Y el tercer término va a ser el segundo de acá elevado al cuadrado. ¿Listo? Lo de los signos no es lo de menos. No se preocupen por los signos porque pues vamos a hacer las operaciones. ¿Listo? No hay que aprenderse que si esto es menos, aquí es menos. Vamos a hacerlo con las operaciones. Entonces, pongamos en práctica esto. X más 5 es un binomio porque tiene dos términos elevado al cuadrado. Entonces me dice, el primero lo elevo al cuadrado. Entonces sería X elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, otra propiedad que es importante conocer de los exponentes. Entonces, si ustedes tienen una potencia, digamos, x elevada a la 6, ¿listo? Y esta a su vez está elevada a otra potencia, es decir, algo así. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes. 7 por 6 me da 42. ¿Listo? Otro ejemplo. Tengo y al cubo, ¿listo? Y todo esto está elevado a la menos 2. Bueno, trajemos con números naturales, ¿listo? A la 4. Entonces el resultado de esta operación sería y, dejamos la misma base y realizamos la multiplicación. 4 por 3, 12. ¿Listo? Entonces ya, retomando. Entonces, primer término lo elevamos al cuadrado, listo. ¿Cómo sacamos el de la mitad? ¿Listo? Vamos a poner aquí más siempre. Listo. Entonces, ¿cómo sacamos el de la mitad? Multiplicamos este por este, que ¿cuánto me daría? 5x. Listo. Y eso lo multiplicamos por 2. Entonces me daría como resultado 10x. ¿Listo? Listo. Y finalmente, el último elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es multiplicar 5 por 5 y me da 25. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta sobre el binomio elevado al cuadrado? Ya vamos a hacer más ejemplos sobre este producto notable, ¿listo? Ya vamos a ver qué pasa cuando le metemos menos y eso, pues van a cambiar algunos signos, pero de resto va a ser exactamente igual. Listo, siguiente ejemplo. 2x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, el primero, listo, voy a anotarlo acá y después anotamos los resultados. 2x elevado al cuadrado, listo, más. Entonces, el primero por el segundo, o sea, 2x multiplicado por menos 1. ¿Listo? Y esto, a su vez, toca multiplicarlo por 2. ¿Listo? Siempre hay que multiplicarlo por 2. ¿Listo? Y finalmente, el tercer término, que es menos 1. ¿Listo? El segundo término elevado al cuadrado. Entonces, hagamos todas las operaciones. Entonces, aquí aplicamos la propiedad que les acabo de decir. Entonces, 2x, entonces cuando tengo una multiplicación elevada a una potencia, este 2 se va a repartir, entonces voy a tener 2 al cuadrado que me da 4, ¿listo? Y el 2 también pasa aquí con la x, entonces queda x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues aquí la x es como si tuviese exponente 1, 1 por 2, 2, listo. Siguiente, entonces primero siempre los signos siempre es lo primordial. Entonces tengo aquí más por menos me da menos y menos por más me da menos. Entonces esto va con signo negativo. Ahora multiplico primero todos los números. 2 por 1, 2. ¿Listo? Los signos ya me olvido. 2 por 1, 2 por 2, 4. ¿Listo? Y paso a las letras. Aquí hay una sola letra que es la X y pues aquí no hay más X para aplicar la propiedad de sumar los exponentes cuando multiplico. ¿Listo? Y tampoco hay más letras, entonces no hay que anotar nada más. ¿Listo? Y finalmente, entonces, elevo este número al cuadrado, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, queda 1 positivo. ¿Listo? Entonces, este binomio al cuadrado me quedaría desarrollado de esa forma. 4x al cuadrado menos 4x más 1.
Listo, vemos este que es un poco más largo. Entonces, binomio, dos términos elevados al cuadrado. Entonces, primer paso. El primer término, que sería menos 7, x al cuadrado y, listo, lo vamos a elevar al cuadrado. Listo. Más, entonces, ahora multiplico el primero por el segundo, entonces sería menos 7x al cuadrado y multiplicado por 4z al cubo, listo, y multiplicado por 2, listo, el 2 nunca se les puede olvidar, multiplicado por 2, listo. Y finalmente el tercer término va a ser el numerito de acá elevado al cuadrado, entonces 4z al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Listo, vamos a hacer todas las operaciones, entonces. Aquí tengo menos, bueno, el menos 7 elevado al cuadrado pues sería menos 7 por menos 7 queda 49 positivo. ¿Listo? Ahora, x. Entonces tengo una potencia y la otra potencia, 2 por 2, 4, los multiplico. Y una potencia y la otra potencia. Entonces aquí la y tiene exponente 1, lo multiplico por el 2 y me queda al cuadrado. Listo. Ahora miro los signos. Aquí tengo menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces me da menos. Listo. Paso a multiplicar los números. Tengo un 7 por 4. Me da como resultado 28. Y 28 por 2 me da como resultado 56. Listo. Ahora paso a las letras. Entonces, x. No tengo ninguna otra x por acá. Entonces dejo la x elevada a su exponente. Listo. Y. Tampoco hay más y. Entonces la dejo quieta. Listo. Y z elevado al. Perfecto. Listo. Y para terminar, entonces, tengo esta expresión elevada al cuadrado. Entonces, primero, el número 4 al cuadrado me da 16. Listo. Ahora la letra, dejo la letra y multiplico los exponentes. 3 por 2 me da 6. Mira que si hay términos semejantes no hay. Y este sería el desarrollo. Listo. Último ejemplo de binomio elevado al cuadrado. Listo. Entonces bajémoslo un poquito. Para que tengamos espacio. Listo. Entonces, ¿cómo es la fórmula? El primero elevado al cuadrado. Entonces el primer término acá es 4px elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces más. Ahora, en el término de la mitad va la multiplicación de los dos términos, de este por este, multiplicado eso por 2 a su vez. Entonces tendría 4px, ¿listo? Multiplicado por 2y al cubo. Y eso multiplicado por 2. Listo. Finalmente, entonces, es el segundo término acá, ¿listo? Elevado al cuadrado. Entonces tengo 2y al cubo. ¿Listo? Elevado al cuadrado. Listo, entonces ahora hago todas las operaciones. Entonces, el 2 se repartiría al 4, también se reparte a la p y también a la x. Entonces iniciamos con los números siempre. 4 al cuadrado me da 16, ¿listo? P, entonces dejo la letra y multiplico los exponentes. Esto tiene exponente 1, 1 por 2, 2, listo. Paso a la x, tiene exponente 1, 1 por 2, 2, listo. Paso el de la mitad, signos, todo es positivo, entonces me va a quedar positivo. Listo, ahora multiplico los números, 4 por 2, 8 por 2 me da 16. Paso a las letras, tengo aquí una P, no hay más P's, entonces la dejo quieta. X, no hay más X, la dejo quieta. Y Y, no hay más Y, la dejo quieta con su exponente. Todos con su respectivo exponente. Listo. Ahora, más, entonces 2 al cuadrado me da 4. Y, dejo la misma base y multiplico los exponentes. 3 elevado al cuadrado me da, perdón, 3 por 2 me da como resultado 6. Ya el cubo elevado al cuadrado me da como resultado ya la 6. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre este producto notable? ¿Quieren que de pronto hagamos otro ejercicio o ya podemos pasar al siguiente producto notable?
Listo, otro. Listo. Ah, bueno, aquí tengo harto espacio a la derecha. Listo, entonces. Tengo menos 3. Con raíces, bueno, con raíces también se podría, sí. Lo que pasa es que una raíz la puedo transformar en una potencia. Lo vamos a ver más adelante. Y hay más productos notables. Vamos a ver otros dos productos notables. Pero con raíces también se puede. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos menos 3x al cubo menos 2xz al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a elevar esto al cuadrado. Este binomio lo vamos a elevar al cuadrado. Listo, entonces. Lo primero que hacemos es elevar el primer término al cuadrado. ¿Listo? Con todo y signo. Entonces, menos 3x al cubo elevado al cuadrado. Listo. Siempre vamos a poner más. ¿Listo? Lo de los signos lo miramos al final. Ahora, ¿qué seguiría? Multiplicamos este por este. Entonces sería menos 3x al cubo multiplicado por menos 2x z al cuadrado. Listo. Y recuerden que esto tenemos que multiplicarlo por 2. Podemos poner al principio para que no se nos olvide. Listo. Siempre hay que multiplicar el de la mitad por 2. Listo. Y finalmente sería el último elevado al cuadrado. Entonces sería menos 2xz al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora desarrollamos las operaciones. Entonces, tenemos acá el menos 3 elevado al cuadrado sería menos 3 por menos 3 da 9 positivo. ¿Listo? O también puede empezar el menos como menos 1 por menos 1 da positivo y ya. Y miren ya después el número. Ahora, tengo una potencia que es x al cubo elevado a otra potencia. Entonces, ¿qué hago ahí? Dejo la misma base que es x y multiplico los exponentes. 3 por 2 me da 6. Listo. Pasamos al término de la mitad. Tengo más por menos me da menos y menos por menos me da más. ¿Listo? Entonces, ahora multiplico los números. 2 por 3 me da 6 y 6 por 2 me da 12. ¿Listo? Entonces, ahora, veámoslos con las letras. Aquí hay x y aquí también x. Entonces, dejo la misma base. ¿Listo? Que es x. Y sumo los exponentes. 3 más 1 me da 4. Listo. Ahora, z solo hay acá, entonces pues la dejo quieta. Z con su respectivo exponente. Listo. Finalmente terminamos con este. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado es menos 2 por menos 2, queda 4 positivo. Y ahora vamos con las letras. Entonces, x, dejamos la misma base. Tenemos x a la 1. Todo es elevado a la 2. Entonces simplemente dejo la base y multiplico los exponentes. 1 por 2, 2. Listo. Ahora con z al cuadrado dejo la base y multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Mira si hay términos semejantes, pero no, parece que no hay, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿listo? ¿Qué tal les pareció? ¿Bien? ¿Entendieron bien? ¿Quieren de pronto otro ejemplo? Listo, vamos a hacer un último ejemplo, ¿listo? Entonces, tenemos 2x al cubo. Listo, vamos a ponerle más letras. X, listo, yz, menos 4, y a la 4, z al cubo, ¿listo? Entonces, primer término al cuadrado. Entonces, elevamos este primer número al cuadrado. Entonces sería 2x al cubo, yz, esto quedó todo feo. Listo, yz, listo, todo elevado al cuadrado. Listo, más. Entonces, el de la mitad iría dos veces el primero por el segundo, entonces toca anotar todo. 2
x al cubo, yz, listo, multiplicado por menos 4, listo, toca cada término con todo y signo, listo, y a la 4, z al cubo, listo, y el tercer término va a ser este de acá elevado al cuadrado, listo, entonces va a ser menos 4, y a la 4, z al cubo, listo, y todo esto elevado al cuadrado. Listo, pasamos a desarrollar. Entonces, básicamente, cuando ustedes tienen una expresión algebraica elevada y todo está multiplicando acá elevada al cuadrado, entonces este 2 se va a repartir en el número, se va a repartir en esta letra, en esta y en esta. Entonces, si decimos que el número 2 elevado al cuadrado me da 4, listo. Aquí pasa acá ahora la x, entonces dejo la x, listo, y multiplico los exponentes, 3 por 2, 6. Listo. Paso a la siguiente letra, dejo la y, multiplico los exponentes, 1 por 2, 2. Listo. Paso a la z. Entonces, dejo la z y esto tiene exponente 1, 1 por 2, 2. Listo. Siguiente. Entonces, tengo esta multiplicación de esos tres términos. Entonces, primero vamos a ver el signo. Más por más da más y más por menos da menos. Multiplico los números. 2 por 2 me da 4 y 4 por 4 me da 16. Listo. Ahora paso a las letras. Si encuentro que hay una letra que está en dos factores o dos o más factores, entonces aplico la propiedad de sumar los exponentes y si no, la anoto tal cual está. Entonces, x, pues solo hay en este, entonces la dejamos quieta. Listo. Ahora y, hay en los dos, entonces dejo la base y sumo los exponentes. 1 más 4 me da 5. Listo. Ahora z está en los dos, entonces dejo la misma base. Listo. Y sumo los exponentes. 3 más 1 me da 4. Perfecto. Y pasamos al tercer término. Entonces, menos 4 elevado al cuadrado sería menos 4 por menos 4. Menos por menos da más. Y 4 por 4 me da 16. Listo. Ahora paso con las letras. Y. Acá tengo un exponente 4. 4 por 2 me da 8. ¿Listo? Y z tiene un exponente 3. 3 por 2 me da 6. Y esta sería la respuesta. ¿Listo? Me da como resultado un trinomio. De hecho, cuando hagamos factorización vamos a ver el proceso inverso. Es decir, nos van a dar el trinomio y tenemos que pasar al binomio elevado al cuadrado. Es decir, de aquí tenemos que pasar acá. ¿Listo? Y es lo que se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Si les quedó claro este último ejercicio. Listo, igual si quieren hacer otro me dicen, ¿listo? Listo, entonces el siguiente producto notable que vamos a ver es el de suma por diferencia, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste? Va a tener dos factores, entonces ya recuerden que cuando hablamos de las partes de la multiplicación llamamos factores a cada una de las partes de la multiplicación. Entonces, pues esta es una multiplicación, entonces esta es una partecita, esta es otra, cada uno de estos se llama factores. Entonces, para yo aplicar el producto notable de suma por diferencia, el primer término que aparece acá tiene que ser igual al primero que aparece acá. Y el segundo acá tiene que ser igual al de acá. ¿En qué van dónde va a haber la diferencia? Que este tiene signo positivo y este negativo. ¿Listo? Identifiquemos entonces. Primer término igual a primer término. Segundo igual a segundo. Y lo que cambia es que aquí tengo menos y aquí más. ¿Listo? Aquí. Lo mismo. Primer término igual a primer término. Segundo término igual a segundo término. Lo único que cambia es el signo de la mitad. ¿Listo? Este es menos y este es más. También lo pueden encontrar en el otro orden, es decir, menos y más, no hay problema. Lo importante es que el primer término sea igual, x con x y 3y y 3y. ¿Listo? Y no necesariamente tienen que estar lineales. Yo hablo de lineal cuando esté elevado a la 1. También puede ser, por ejemplo, este p al cuadrado, está igual acá, y 3 igual a 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Simplemente va a ser el primer término elevado al cuadrado menos, el menos siempre va a ir, el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, pongámoslo en práctica. Entonces, el primer término, ¿listo? Que sería 3x elevado al cuadrado, ¿listo? Menos el segundo término, que sería el 2 elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces hago esta operación de acá y entonces desarrollo esto que me daría 3 al cuadrado me da 9, ¿listo? Y x, entonces dejo la base. Tengo 1 y 2, 2 por 1, 2, ¿listo? Menos, el menos siempre va, 2 elevado al cuadrado me da 4, ¿listo? Esa sería la respuesta. Y de hecho este pasa lo mismo que les comenté en el anterior. Aquí, este de acá
va a ser una factorización que se llama diferencia de cuadrados, es decir, en la factorización voy a tener esto y va a llegar a los 2 factores de acá, ¿listo? La factorización es el próximo tema que vamos a ver. Listo, entonces, ¿les quedó todo claro con ese primer ejercicio? Esto igual vamos a seguir haciendo con más ejercicios, listo. Entonces, ya que vimos que el primer término es igual al primero de acá y el segundo igual al de acá, solo cambian el signo de la mitad, entonces aplicamos el producto notable. El primero elevado al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado, listo. El menos siempre va. El segundo término elevado al cuadrado, listo. Entonces, ¿cuánto me daría? Menos 5 elevado al cuadrado sería menos 5 por menos 5, queda 25, listo. Ahora, x a la 1, todo eso elevado al cuadrado, pues dejo la misma x y un 2 por 1, 2. Listo. El menos, que no se nos puede olvidar, y 2 por 2, 4. ¿Listo? Ese sería el resultado. Entonces, ¿por qué esto se llama productos notables? Porque si ustedes no saben esta fórmula, que les tocaría hacer multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este, y el resultado, ver si podemos sumar o restar términos semejantes. Por eso se llaman productos notables, porque nos ahorran tiempo de operación. Por ejemplo, en el anterior que vimos, que era el binomio elevado al cuadrado, ¿qué pasa si no aplicamos la fórmula? Pues esto es el cuadrado, recuerden que el cuadrado es multiplicar este por sí mismo, entonces tocaría multiplicar este por este, y nos salen 4 términos y después sumar términos semejantes. Entonces, por eso son útiles los productos notables. Listo. Tercer ejemplo. Entonces, el primer término igual al primero, el segundo igual al segundo, lo que cambia son los signos, entonces puedo aplicar. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, listo, el menos, listo, el segundo término, 3y, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya hago las operaciones. Y entonces tengo x al cuadrado, pues me da x al cuadrado. ¿Listo? Menos 3 al cuadrado me da 9. ¿Listo? Ahora con la letra, dejo la letra, multiplico los exponentes. Esto tiene exponente 1, 2 por 1, 2. ¿Listo? Terminamos con este. Entonces, primer término igual, segundo igual, y solo cambian el signo de la mitad. Entonces, el primero elevado al cuadrado, 6, p, listo, todo esto elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es 3, listo, elevado al cuadrado. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, primero elevo el número, 6 por 6 me da 36, listo. Entonces, dejo la letra p, esto tiene exponente 1, 1 por 2, 2, listo. El menos, que siempre va, y 3 al cuadrado me da 9. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre este? ¿De pronto quieren que hagamos otro ejercicio? De hecho, pues este es más sencillo que el primero, la verdad. Porque es solo una diferencia y elevar al cuadrado. El primero es más larguito y pues toca tener cuidado con los signos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos, sobre la clase de hoy, sobre algún tema que quieran repasar? Ya que tenemos 5 minuticos adicionales. Listo, chicos, entonces muchas gracias por asistir. Nos veremos la próxima. Ah, sí, claro, dime, Heider. Mientras Heider escribe, entonces les comento. Entonces, el día de mañana les enviaré el taller. Entonces, va a incluir lo de la clase pasada, que era operaciones entre conjuntos, todo lo que tenía que ver con conjuntos, pertenencia, contenencia. Y vamos a ir un poquito sobre álgebra, ¿listo? Va a ser lo que va a incluir. Listo, chicos, entonces, pues bueno, voy a dejar la grabación hasta acá.